Bueno, tengan muy buenas noches. Este día tenemos la tutoría de repaso número 3 de cálculo integral. Vamos a esperar que se conecten los estudiantes, así que vamos a hacer la espera. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un poco lo que es, vamos a trabajar en la unidad número 2 de cálculo diferencial. Vamos a trabajar un poco acerca de funciones especiales. Vamos a ver la función logarítmica, la función exponencial. Eso es lo que vamos a estar trabajando.
Bueno, como mencionaba, vamos a esperar un momento. Si ahorita son las 8:04. Vamos a esperar hasta las 8:10. Si no, vamos a hacer una explicación sobre más que todo sobre estas funciones especiales, como es la función logarítmica y la función exponencial, donde vamos a trabajar propiedades, eh, cómo derivarlas, vamos a recordar derivación, para entrar de lleno a la tutoría número 3 con integraciones de funciones especiales. Son las 8:08 y al momento, bueno, vamos a esperar un minuto. No se ha conectado ningún estudiante, pero vamos a hacer una explicación acerca de las funciones especiales, que es unidad 2. Entonces, por el momento no se ha conectado nadie. Espero que se incorporen conforme pasan los minutos.
Bueno, son las 8:10. Ahora sí vamos a dar inicio. Esperando que se incorporen a lo que es la clase. Entonces vamos a ver lo que es, eh, vamos a la tutoría número 3 de repaso. Vamos a ver lo que es un poco acerca de la unidad número 2, lo que ustedes tuvieron que trabajar en las primeras semanas de octubre, donde iniciábamos con la unidad número 2 por la segunda semana de octubre. Vamos a trabajar funciones especiales, donde comenzamos a trabajar lo que es la función logarítmica y la función exponencial, que va para la tercera semana, que es esta semana que pasó. Entonces, un poco de lo que ustedes han estado leyendo, vamos los contenidos de esta unidad. La función logarítmica, que es lo que mencionaba, función exponencial. Hasta estas alturas ya tienen que ustedes tener leído la función logarítmica, función exponencial, que es el capítulo 2 del libro del material que ha colocado el coordinador en la materia. Entonces, en plataforma. Luego vamos a trabajar un poco de funciones trigonométricas inversas, que es durante esta semana que ustedes están haciendo esta lectura, siguiendo lo que es la ruta didáctica. Entonces, la ruta de aprendizaje. Si ustedes van al día con la lectura, no hay ningún problema de cómo vamos a desarrollar los contenidos. Luego tenemos funciones hiperbólicas, que esa es para la siguiente semana, y eso es lo que se va a trabajar, funciones trigonométricas y funciones hiperbólicas. Eso es lo que se va a trabajar. De cada una de esas funciones es importante que se conozca la definición de funciones, que se conozca las propiedades de las funciones, los límites, las derivadas, más importante, y por último estamos trabajando lo que es lo que nos compete, lo nuevo, las integrales de cada una de las funciones especiales. Por ejemplo, la integral de la función logarítmica, la integral de la función exponencial y la integrales de las funciones trigonométricas. Entonces es bien importante, y por último las integrales de las funciones hiperbólicas. Entonces es bien importante que conozcamos cómo derivar para luego nosotros aplicar las propiedades de integración. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar y pasamos a lo que es la función logarítmica. ¿Qué es la función logarítmica? Bueno, la función logarítmica está definida, ya tenemos definida, acá está la definición, se dice que el logaritmo de una base A de X, es decir, yo voy a decir el logaritmo de X en la base A, es igual a un número real, Y, si cumple esto, que A a la Y es igual a X. Entonces, esto va a ser, es decir, este Y va a ser el logaritmo de X en la base A, si cumple que A, es decir, le va a la base a ese Y, me va a dar igual a X, al logaritmo de este caso de X. Esa es la definición de la que nosotros estamos trabajando. De esto podemos decir que el logaritmo de X en la base es igual a Y, si y solo si, vean, si y solo si, A a la Y es igual a X, donde este es el exponente, esta es la base y esta es la potencia. Entonces, esta es la definición de un logaritmo. Entonces, es bien importante para definir funciones logarítmicas, ya que la función logarítmica es logaritmo de X en la base A, en cualquier base. Entonces, esa es la definición que se trabaja y es una definición bien importante que se debe manejar. También tenemos, por ejemplo, un ejemplo bien clásico. Ejemplos de cómo calcular el logaritmo. Por ejemplo, en este ejemplo del ejemplo 2.17 que aparece en el material, el ejemplo A, me dice que el logaritmo de 8 en la base 2 es igual a 3. ¿Qué debe cumplir según la definición? Que la base, por ejemplo acá, 2 al cubo es igual a 8 y efectivamente 2 al cubo es igual a 8. Entonces acá ya tengo lo que es esa parte. Luego podemos ver en el ejemplo B que aquí aparece siempre la base es un medio, el logaritmo de 4 en la base de un medio es igual a menos 2. Debe cumplir que un medio a la menos 2, que es el logaritmo, un medio a la menos 2 es 4. Efectivamente cumple la definición del logaritmo. Por ejemplo acá, el logaritmo de 25 en la base 5 es igual a 2.
para eso que eso es cierto, tiene que ser que 5 al cuadrado tiene que ser igual a este. Y 5 al cuadrado efectivamente es 25. Entonces es lo que tenemos acá. Por lo ende, cumple la definición de logaritmos. Entonces, y lo mismo sucede con el D y el E, que al final cada uno de ellos cumple. Entonces, ¿qué pasaría si no cumple? Entonces no puede ser el logaritmo. Debe cumplir eso, porque eso es lo que dice la definición. Por ejemplo, esto se cumple. Si esto se cumple, entonces se cumple esto. Entonces, si esto se cumple, esta igualdad se cumple, entonces se debe cumplir el exponencial. ¿Qué es esto? Es la potencia. Entonces, eso es lo que se trabaja en esa parte del logaritmo. Y es bien importante que lo tengan bien claro. Entonces, eso es bien importante. Entonces, veamos. Bueno, continuando con propiedades de logaritmos. Es bien importante que también conozcan las propiedades del logaritmo. ¿Qué propiedades podemos definir de un logaritmo? Bueno, las propiedades que se cumplen de un logaritmo son las siguientes. El logaritmo de un producto, vean, este es el argumento del logaritmo, que es, acá digo, el logaritmo de x por y en la base a. Aquí hace falta la base a. Voy a corregir allí. Esto está en el libro, en el material que les compartió el coordinador. Entonces aquí es en la base a el logaritmo de x por y en la base a, que es igual a separar. Eso me dice la propiedad, que un producto del argumento yo lo puedo separar como suma de logaritmos, siempre en la misma base a. Esa es la propiedad importante. Y acá tenemos la otra propiedad. Si yo tengo un cociente en el logaritmo, siempre en la base a, yo puedo separarlo como resta de logaritmos. Esto es lo que aparece acá, como resta de logaritmos. Eso es bien importante. Y por último tenemos la tercera propiedad, que si yo tengo una potencia y le estoy aplicando el logaritmo siempre en la base a, este exponente baja y multiplica el logaritmo, en este caso de x en la base a, para todo x que pertenezca a los reales. Entonces, esa es una propiedad importante. Este logaritmo se puede subir o se puede bajar. Eso me dice esta propiedad. Por eso es una igualdad. Entonces, esas son las propiedades del logaritmo, propiedades importantes a trabajar. Luego, allí en el folleto ustedes pueden ver las demostraciones. Lo que utilizan son las definiciones de logaritmos. Le aplican las definiciones acá y tengo que llegar acá. Entonces, o de acá, llego acá. Lo mismo sucede con el cociente y la resta de logaritmos y la exponencia. Luego veamos un ejemplo donde se desarrolla lo que es prácticamente se utilizan las propiedades del logaritmo. Entonces, ¿qué me dice las propiedades del logaritmo? Pues es bien sencillo. Si ustedes se fijan acá, escribir la siguiente expresión como un solo logaritmo. El ejemplo 2.18. Me está diciendo que escriba toda esta expresión en un solo logaritmo. Siempre observando que la base es 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplicar propiedades. Entonces, en la solución, si ustedes observan acá, si yo observo el logaritmo, este logaritmo más este logaritmo, que es logaritmo de x más 1 en la base 2, más el logaritmo de x menos 2, entonces este logaritmo yo lo puedo escribir como producto de argumentos, es un solo logaritmo. Escribo el logaritmo en la base 2 y multiplico los argumentos, x más 1 por x menos 2. Y este 3, por propiedades, yo lo puedo subir. Este sube. Este 3 yo lo puedo bajar o lo puedo subir. En este caso lo he subido a x. Entonces, esto que aparece acá es la base, este 2. Por eso aquí aparece x al cubo. Luego, este 1, como yo lo quiero escribir en un solo logaritmo, una de las propiedades importantes del logaritmo es que el logaritmo en la misma base, el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo, vamos a ver, el logaritmo de a en la base a siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, el logaritmo de 3 en la base 3 es 1. Logaritmo de
4 en la base 4 es 1, entonces acá logaritmo de 2 en la base 2, ya que estamos trabajando en la base 2, siempre es 1, no ha alterado ninguno, solo he utilizado esa propiedad. Luego acá, si ustedes pueden observar, tengo resta de logaritmos. Y las restas, sabemos que esta parte se convierte en un cociente, propiedad de logaritmos, esta parte de acá. Entonces, en lugar de escribir la resta, escribo un logaritmo y divido los argumentos, que sería x más 1 por x menos 2 entre x al cubo, más el logaritmo de 2 en la base 2. Y acá, ¿qué se hace? Pues acá, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues se debe aplicar la propiedad del producto, que es, ya que tengo suma de logaritmos. Entonces, la propiedad del producto de argumentos. Entonces, acá debo multiplicar x más 1 por x más 2 sobre x al cubo por el argumento que es 2. Entonces, por eso me queda 2. Logaritmo en la base 2 de 2 por x más 1 por x menos 2 sobre x al cubo. Y ahí está, escrito en un solo logaritmo, utilizando las propiedades de logaritmos. Y eso es lo que se quería realizar. Es lo que me pedía el ejemplo. No sé si hay preguntas, dudas. Bueno, ahí en el caso de preguntas o dudas, igual pueden escribirme al correo institucional o en plataforma. Entonces veamos, continuemos. Algo bien importante. Este teorema, el teorema 2.3 que aparece, ya me define una función logarítmica, que esta es la función. Si tomo que la base es mayor que 0, la función logarítmica la vamos a definir de esta manera, como f de x igual a log de x en la base a. Esta es la función logarítmica. A esto le llamamos función logarítmica, que va de los reales a los reales. Entonces, esto es bien importante, que nosotros tengamos bien claro cuál es la función logarítmica. Esta es la representación. Ahora vamos a decir que esta función es exponencial, depende de la base, si es creciente o decreciente. Entonces, si la base es mayor que 1, eso me dice el teorema, entonces la función logarítmica es creciente. Si la base está entre 0 y 1, la función la función logarítmica es decreciente. Y esa es una propiedad muy importante. Es una propiedad, como mencionaba, muy importante. Entonces, si la base, por ejemplo, acá está entre 0 y 1, por ejemplo, la base es un medio, un tercio, un cuarto, entonces la función logarítmica va a ser decreciente. Estrictamente va a ir decreciendo. Entonces, esas son las características. Esa es una propiedad importante. Este teorema es bastante interesante. Y luego, continuando, tenemos una definición importante. Y es lo que es la definición de logaritmo natural. Y esta definición, si ustedes observan, los únicos valores que le puedo asignar a x, que va de los reales positivos a r. Entonces, este es el dominio, los reales positivos, y la definimos hacia la función r, que son los reales. ¿Qué significa eso? Significa que le puedo asignar solo valores positivos, números reales positivos. Defino de x a x, y a esto le llamo logaritmo natural. ¿De quién? De x. Entonces, algo bien importante, porque acá viene lo que es la derivada de una función logarítmica. Pero recordemos algo, ahí en el libro aparece, en el material, es bien importante recordar lo que es la derivada de una función, utilizando límites, utilizando la definición de límite. Entonces, al recordar esa definición, sabemos que la derivada de una función f de x va a ser igual al límite de la función evaluada en x más h
menos la función f de x entre h, cuando h tiende a 0. Entonces, esta es la definición para encontrar la derivada de una función utilizando límites. Entonces, para todos los valores de x, los cuales este límite debe existir. Entonces, si no existe el límite, entonces no voy a poder encontrar la derivada. Entonces, debe existir ese límite. Entonces, esa es una definición. ¿Por qué la recuerdo? Porque vamos a aplicar o recordar la derivada del logaritmo. Entonces, veamos. Si ustedes revisan el material, en el material ahí aparece lo que es, más que todo, cómo se, aplicando esta definición, cómo se encuentra a dónde acá, en esta función, la derivada del logaritmo. Entonces se llega a una generalización. Se llega, si yo quiero aplicar la derivada de logaritmo de x, eso va a ser igual a 1 sobre x. Pero en general, nosotros lo vamos a tomar como el logaritmo de una función f de x, como acá lo voy a tomar como una función que es el argumento. La derivada va a ser igual a derivar la función, esta función que aparece acá, y dividirlo entre esa misma función. Esa va a ser la derivada de un logaritmo de una función. En este caso, logaritmo natural de una función. Entonces, esa es una definición muy importante, una forma de encontrar las derivadas, en este caso, de los logaritmos. Entonces, es bien importante que se pueda aplicar, ya que a la hora que vamos a aplicar la integración de funciones logarítmicas, esto es bien importante conocerlo. Entonces, continuando, vamos a tener acá un ejemplo, el ejemplo 2.25. En este ejemplo me dice que calcule la derivada de la función igual al logaritmo de x al cuadrado menos 2x más 2. Entonces me está pidiendo que yo encuentre esta derivada. Entonces, ¿qué dice la derivada de un logaritmo? Recordemos anteriormente, regresemos, acá me dice la derivada, la derivada de un logaritmo de una función es la derivada de la función entre la función. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Derivar la función que está ¿a dónde? En el argumento, esta, y luego vamos a dividirla entre ella. Entonces, es lo que aparece acá. Si ustedes observan, acá aparece lo que es, vean, la derivada de esta función entre la función. La función es x al cuadrado menos 3x más 2 y lo divido entre, esta es la derivada, aquí solo se está denotando, entre la función. Ahora derivar esto sería derivar x al cuadrado, eso es 2x, que es, se baja este 2 y se le resta 1, entonces es 2x. La derivada de menos 3x es menos 3, desaparece la x, y la derivada de la constante 2 es 0. Entonces me queda 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 3x más 2. Esta es la derivada de la función, y eso es bien importante que ustedes manejen las derivadas de funciones logarítmicas, ya que a la hora de aplicar integración lo vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a continuar. Entonces, continuando con este desarrollo, vamos a ver otro ejemplo. Bien, este es el mismo ejemplo, el ejemplo 2.25. Vamos a ver el ejemplo 2.26. Vean, siempre es importante recalcar que se les quede a ustedes cómo hacer la derivada de una función logarítmica. En este caso, acá tengo en el ejemplo 2.26, yo tengo que la función g de x va a ser igual al logaritmo de coseno de x. Significa que este es el argumento de x en este logaritmo. Entonces, si yo me piden encontrar la derivada, es decir, g' va a ser igual a la función, la derivada de la función entre la función, es decir, que g de x va a ser igual a g', según lo que hemos visto, g' de x entre g de x. Entre g
de x. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aplicar esa regla. Entonces, eso es la regla de derivación de una función logarítmica. Entonces, al aplicarla, me quedaría que el g' de x va a ser igual al logaritmo natural de coseno de x. La derivada de ello es derivada del coseno entre el coseno, que es la función, que es lo que estoy aplicando acá. Ahora, la derivada del coseno de x, sabemos que esto es menos seno de x. El coseno de x solo se coloca y hago menos. Ahora, seno de x entre coseno de x, esto es tangente de x. Por eso me queda menos tangente de x. Es decir, la derivada de g de x es menos tangente de x. Y a eso es lo que se llega. Entonces, pero es bien importante conocer esa regla de derivación. Es importante conocer esa derivación. Entonces, no sé, vamos a ver lo siguiente. Vamos a continuar siempre viendo esta parte. Vamos a ver en general. Vean, ahora ya derivada de un logaritmo. Estábamos trabajando con la derivada del logaritmo natural. ¿Por qué? Para meternos a un logaritmo en general. Entonces acá tengo esta regla, que es la regla de derivada de un logaritmo en base a, ¿de quién? De una función x. Entonces, la regla me dice, para derivar un logaritmo de la función x en la base a, va a ser igual a la derivada de la función entre la función por el logaritmo natural de la base. En este caso, base a. Entonces, siempre es importante saber identificar eso y poder aplicarlo. Entonces, si yo quiero, veamos un ejemplo, si yo quiero encontrar la derivada, por ejemplo acá ya tengo h y me piden que yo encuentre la derivada. Entonces, ahí en ese ejemplo que aparece en ese caso en el material, ahí aparece que g de h, bueno, h de x es igual a x al cuadrado más 1 por el logaritmo de 2x menos 3 en la base 2. Entonces, vamos a encontrar su derivada. Algo bien importante, si yo estoy multiplicando dos funciones, g por f, entonces su derivada, yo quiero decir, la derivada, le voy a poner prima, la derivada de un producto de una función va a ser igual a g' por la función f, ¿verdad? G', es decir, voy a derivar a g y lo voy a multiplicar por la otra función más ahora g por la derivada de la función, que le voy a poner f'. Entonces, esta es la regla cuando tengo el producto de funciones y voy a encontrar la derivada. Pues eso es lo que se ha aplicado acá en esta derivada de h. Entonces, las veces de g las hace esto y las veces de f las hace el logaritmo de 2x menos 3 en la base 2. Por eso me queda derivada de esta función, que es x al cuadrado más 1, la derivada de ello, por el logaritmo, vean, por el logaritmo que es la otra función de 2x menos 3 en la base 2. Entonces, más, la otra función, la función primera que es x al cuadrado más 1, por la derivada de logaritmo de 2x menos 3 en la base 2. Entonces, ahora aplicando las derivadas, esta es la derivada del producto, que es lo que se explicaba acá arriba. Entonces, acá tenemos 2x por el logaritmo de 2x menos 3 en la base 2. Entonces, ¿por qué? Porque la derivada de 2x, x al cuadrado más 1, la derivada es 2x, bajo el 2 y resto 1, 2x, y la derivada de 1 es 0. Entonces me queda 2x por el logaritmo de 2x menos 3 en la base 2. Y ahí está. Luego tenemos más, acá solo coloco x cuadrado más 1, solo se baja, pero voy a derivar acá. Y acá es donde voy a aplicar la propiedad anterior, la del logaritmo.
que dice que es el logaritmo de la función, esta función es 2x más 1, es la derivada entre la función por el logaritmo de la base. Pero el logaritmo de la base, ¿por qué no aparece acá? Porque es logaritmo 2. Y el logaritmo natural de 2 es 1. Entonces, eso lo pueden ustedes verificar en su calculador. Logaritmo de, de esa función en la base 2, ustedes van a verificar el logaritmo natural de una función, eso es 1. Entonces, logaritmo de 2, vean que es el logaritmo de la base. En este caso tengo que el logaritmo de la base es 2. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo verifiquen. Entonces, por eso acá me queda. En este caso, esto se... aquí está. Vean, acá no lo han colocado, pero aquí ya está. Aquí olviden lo que estaba diciendo de calcular el logaritmo de 2. Entonces, al verificarlo, ahí está el logaritmo de 2. Vean, no es logaritmo de 2. Es 1 si fuera el logaritmo de 2 en la base 2, pero acá es logaritmo natural. Entonces, ahí había un pequeño error. Solo hay que corregirlo, pero acá ya está corregido. Entonces, ya me va a quedar que 2x por el logaritmo de 2x menos 3 en la base 2. Esto solo se baja acá. Y entonces me va a quedar más, vean acá, la derivada de 2x menos 3, eso es 2, porque la derivada de menos 3 es 0, la derivada de 2x es 2. Se me va a quedar 2 por x al cuadrado más 1. Y abajo me va a quedar 2x menos 3 por el logaritmo de la base, que es lo que yo tenía anteriormente. Entonces, y ahí está el logaritmo. Entonces, eso es bien importante, como les menciono, aplicar esta propiedad. Esta propiedad la vamos a utilizar a la hora de realizar integraciones, donde vamos a trabajar ejemplos y ejercicios el próximo sábado. Entonces, espero que con esto está bastante tranquilo. Es algo que ustedes deben de conocer, por eso estamos repasando y es algo que ustedes ya leyeron. Luego tenemos la función exponencial. La función exponencial, vean, tenemos la función exponencial, es la función inversa del logaritmo. Entonces, vean, la función logarítmica de la base, vean, la función inversa de la función logarítmica de base se llama función exponencial. De base a, esta es la función, vean. La función exponencial va de los reales a los reales positivos. Por eso es la inversa. Anteriormente iba de los reales positivos a los reales. Acaba de x a la x, que esa es la función exponencial, donde la base es a y el exponente es x. Entonces, esto es importante, esto es lo que ustedes estuvieron leyendo según la ruta de aprendizaje la semana pasada. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en mente. Luego, tenemos algunas propiedades importantes del exponencial. Acá tenemos que a la 0 es igual a 1, es decir, todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Esa ya es una propiedad importante, esta propiedad. Por ejemplo, 1.000.000 a la 0 es 1, 2.000.000 a la 0 es 1. Acá tengo a la 1, es decir, todo número elevado a un exponente 1 siempre es el mismo número. Por ejemplo, 2 a la 1 es 2, 3 a la 1 es 3, 27 a la 1 es 27 y así sucesivamente. Y otra propiedad importante es, si yo tengo suma de exponentes, tengo la base, yo puedo separarlos como producto, vean. Es decir, en pocas palabras, si estoy multiplicando dos potencias, es suma de exponentes. Entonces, eso es lo que me dice esa propiedad. Entonces, eso es bien importante que lo manejen. Luego, tenemos la derivada de la función exponencial. Y al igual que las anteriores, ustedes se fijaron, vimos propiedades y las derivadas, que son los que nos interesan. Entonces, la derivada de la exponencial, bueno, esta es la exponencial especial. Si yo tengo, por ejemplo, f de x, vean, yo había definido la función exponencial como f de x igual a la x. Pero ahora a la función
a esta función acá, f de x, vean, f de x igual a e a la x, es la exponencial natural, donde la base es el número neperiano. Si ustedes pueden observar en el material, ahí aparece que es el límite de 1 más 1 sobre n. Entonces, elevado a la n. Entonces, eso es lo que aparece ahí, donde sale el número neperiano, que es este. A este tiene el valor de 2.71 aproximadamente. Entonces, ese es el valor exponencial y esto le llamamos exponencial natural. Entonces, y la derivada de e a la x, es decir, de la exponencial natural, es el mismo, e a la x. Ahora, si yo tengo una función en el exponente de esa base, es decir, de e a la f de x, es bien importante, vean, se trabajan bastantes integrales de este tipo y es bien importante que conozcan la derivada. Entonces, pueden observar acá que yo tengo e a la f de x y la derivada de e a la f de x es igual a e a la f de x por la derivada de la función que aparece en el exponente. Entonces, esto es lo que me dice la propiedad. Propiedad bien importante. Luego, de modo equivalente, si tenemos el exponencial, vean, exponencial de la función es la exponencial de la función por la derivada de lo que aparece adentro del exponencial. En este caso, el exponente. Entonces, yo creo que no habría mayor complicaciones. Entonces, algunos ejemplos que podemos observar de ello, tenemos los siguientes. Yo quiero calcular la derivada de la función y igual a x al cuadrado por e a la x. Entonces se aplica la regla del producto, que es la que mencionaba anteriormente. La regla del producto es, si yo tengo f por g, les decía anteriormente que eso es la derivada de f por g más f por la derivada de g. Por la derivada de g. Entonces, eso es lo que tenemos acá, vean. Vamos a encontrar y', que es la derivada de esta función, que es igual a x al cuadrado de a la x'. Entonces, sería aplicar la derivada de x al cuadrado por e a la x más ex cuadrado por la derivada de la exponencial. Entonces, acá me quedaría la derivada de x cuadrado es 2x, bajo el 2 y resto 1 al exponente, entonces 2x, e a la x. Entonces, eso es lo que me aparece acá. Y luego la derivada, ya sabemos que la derivada de a la x es e a la x. Entonces aquí ya tengo lo que es la derivada de esa función. Creo que no hay mayor complicaciones. Entonces, y luego tenemos el siguiente. El siguiente es el ejemplo 2.38, que ahí me dice que y' me piden encontrar la derivada de la función e a la 2x más 1. Es decir, ya aparece una función en el exponente del exponencial natural. Entonces, ¿qué me dice la definición? Yo sé que la definición me dice que para encontrar la derivada, en este caso, y, lo voy a escribir acá, es igual a e elevado a la 2x más 1. Entonces, esta es la función. Voy a derivar esta función, que sería la derivada. Y' es igual a e a la 2x más 1'. Entonces, sería la función que es e a la 2x más 1 por la derivada de lo que aparece en el exponente, que es 2x más 1, que es lo que está acá. Luego, la derivada de 2x más 1 es, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0. Entonces, ya me queda 2e a la 2x más 1. Y eso es lo que se quería encontrar. Entonces, eso está bastante tranquilo. Como les mencioné anteriormente, el día sábado estaremos trabajando lo que es, más que todo, aplicar las integrales de las funciones especiales. Entonces, eso es lo que estaremos trabajando. Donde vamos a ver las funciones trigonométricas y las funciones hiperbólicas. Y esto es nada más una como introducción. Vean lo que ustedes han leído las semanas anteriores. Por eso es tutoría de repaso. Entonces, hasta aquí estaríamos culminando lo que es esto,
es bien importante que ustedes vayan leyendo el material conforme a la ruta de aprendizaje. Entonces esto es lo que hemos trabajado.